movimiento y cambio un poco a mi gusto y a mi forma de enseñar los esquemas, porque me parece que hay formas diferentes de poder explicarlo y yo utilizo esas herramientas. Muy bien, entonces para recordar el día de hoy, necesito que recuerden que hay morfo otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque si no recuerdo morfo, sobre todo la parte del ciclo cardíaco, todo lo demás es muy difícil de entender. Pero sobre todo hay una parte que me tiene que entender muy bien, que es la de insuficiencia cardíaca, porque casi todas las patologías de la bomba terminan en disfunción cardíaca. La única diferencia será si es diastólica, si es sistólica, si es de fracción preservada, fracción no preservada, si es derecha o es izquierda, pero casi todas las patologías, como vamos a ver, acaban con manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca, es decir, con la incapacidad del corazón de poder bombear adecuadamente la sangre y de por lo tanto producir un gasto cardíaco. Entonces, punto número 1 que tenemos que tener en la cabeza para poder entender bien, 1, el ciclo cardíaco, y número 2, insuficiencia cardíaca. A partir de allí, ya todas las demás salen rápidamente. Y eso implica para la siguiente clase, que vamos a ver enfermedades valvulares. ¿Ya? Entonces, para recordar un poquito, no vamos a hablar un poco acerca de las coronarias, eso, porque eso ya está bien claro. Vamos a la parte que casi todo el mundo odia cuando lleva el curso de morfo, que es la del ciclo cardíaco. A ver, ¿cuáles son las partes del ciclo cardíaco? ¿Son cuántas fases? Los Moguls dicen 2. Los Moguls dicen 2, no dicen sístole y diástole, porque ustedes no son Moguls. Entonces, son médicos. Entonces, ustedes saben que el ciclo cardíaco se divide en 4 partes, ¿no? Presión, ¿qué cosa? La sístole comprende a 2 subfases. ¿Cuáles son? La contracción isovolumétrica y la fase de eyección. Y la fase de eyección a su vez tiene 2 subfases, ¿no? La eyección rápida y la eyección lenta. Muy bien. Y la diástole compromete 2 fases, que son la relajación isovolumétrica y el llenado ventricular. Y el llenado ventricular a su vez se divide en ¿cuántas fases? 3. Llenado rápido, llenado lento y la sístole o la contracción auricular. ¿Ya? A ver, repito otra vez entonces. Las 4 fases del ciclo cardíaco son: en la sístole, contracción isovolumétrica; la eyección, que está la eyección rápida y la eyección lenta, ¿ya? La diástole corresponde a ¿qué cosa hemos dicho? La relajación isovolumétrica y el llenado ventricular, que hemos dicho que tiene 3 subfases, que son el llenado rápido, el llenado lento o diástasis ventricular, ¿no? Y la contracción auricular. Bien. Vamos a empezar entonces con este, que es el ventrículo izquierdo. Este gráfico que ya lo conocen es el del ventrículo izquierdo, y utilizamos habitualmente el ventrículo izquierdo porque es el ventrículo izquierdo el que realiza las funciones en sí del corazón. La razón de ser del corazón es asegurarse que cada mililitro de sangre que tú recibes vaya hasta la última célula de tu cuerpo, es decir, asegurar una perfusión adecuada de los órganos. Esa es su chamba principal. Es la razón de ser de la bomba. ¿Y cuál es la variable que utiliza el corazón para asegurarse una buena perfusión de los tejidos? El gasto cardíaco. Muy bien. El gasto cardíaco está formado por 2 variables. ¿Cuáles son las 2 variables? Gasto cardíaco, no presión arterial. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico o stroke, ¿no? Cambio. Muy bien. Entonces, el volumen sistólico, ¿ya?, por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora a repasar qué es lo que sucede durante las fases de la contracción o del ciclo cardíaco. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí una línea que corresponde a la presión intraventricular izquierda y al volumen que tiene adentro de sangre el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces miren ustedes, vamos a empezar con la relajación isovolumétrica, ¿ya? Es decir, con la etapa de la diástole. Durante la relajación de la isovolumétrica, primero hay que recordar que inicia con el cierre de las válvulas aórticas. ¿Por qué? Porque las válvulas aórticas no pueden estar abiertas
abiertas durante la diástole, porque la diástole lo que sucede básicamente, ¿qué cosa es? El llenado del ventrículo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo tener las válvulas de la aorta o de la pulmonar abiertas, porque si no, todo lo que llene se me va a ir por la aorta o por la arteria pulmonar. Entonces, empiezo con el cerrado de la válvula aórtica. Durante la relajación isovolumétrica empieza lo que es la consecuencia de la repolarización del ventrículo. ¿Qué sucede después de la repolarización del ventrículo? ¿Qué hay? ¿Contracción o relajación? No, la repolarización del ventrículo. ¿Qué produce? ¿Contracción o relajación? La relajación, eso es. La despolarización provoca la contracción del músculo, la repolarización, la relajación. Entonces, durante este evento, el ventrículo, en realidad todo el corazón comienza a relajarse. Se relaja. Como se relaja, la presión que ejercen los músculos cardíacos en el interior de sus cámaras baja. ¿Por qué? Porque al relajarse, la presión en el interior de la cámara baja. Entonces, mira qué es lo que sucede aquí. Acá, mira, esta es la presión al interior del ventrículo. Mira qué está pasando con la flecha. Cae, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué está representando? Que la presión en el interior del ventrículo está disminuyendo. Casi va a llegar a cero ya. Está casi por llegar a cero. Muy bien. Pero mira el volumen. El volumen con el que había dentro del ventrículo izquierdo, más o menos unos 50 mililitros. Quiere decir que durante la diástole el ventrículo nunca se queda vacío. Siempre hay una parte de sangre que se queda. Esa parte se llama el volumen telesistólico. Vamos a ver ahora por qué se llama telesistólico. ¿Por qué, doctor, si estamos en diástole? Tú olvídate, solamente recuerda que se llama volumen telesistólico. Ahora te voy a explicar por qué. Muy bien, entonces ese volumen con el que empiezo se llama el volumen telesistólico. Doctor, durante este periodo que la presión cae significativamente, el volumen no se ha movido. O sea, sigue siendo el mismo, ¿cierto? Se llama relajación isovolumétrica. ¿Y por qué el volumen sigue siendo el mismo? ¿Por qué? En la relajación isovolumétrica, la presión de la cámara, el ventrículo, es siempre, ¿qué cosa? Mayor a la de la aurícula. Durante la relajación isovolumétrica, la presión al interior del ventrículo es mayor a la de la aurícula. Doctor, si es así, ¿por qué la sangre del ventrículo no pasa a la aurícula? Porque la gradiente de presión, ¿qué dice? ¿De dónde va la ley de las gradientes? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. Entonces, si la presión del ventrículo es mayor a la de la aurícula, ¿por qué la sangre no pasa del ventrículo a la aurícula? Por las válvulas auriculoventriculares. Todas nuestras válvulas, ya sea la aorta o la de la mitral o la de la tricúspide y la pulmonar, tienen una disposición que solo permite un sentido nada más. A ver, pregunta de fisiología. Normalmente, ¿dónde permite el sentido de transporte de la sangre la válvula mitral? ¿De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo o del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando la sangre intenta regresar, las válvulas, que son como cuerdas que están tensadas, jala más la cuerda y la válvula se cierra más. Por eso es que normalmente una válvula no permite el paso de sangre del ventrículo a la aurícula. Como siempre, la presión del ventrículo es mayor a la de la aurícula, por lo tanto, no permite el retorno de la sangre. Por lo tanto, el volumen sigue siendo el mismo, pero el corazón se sigue relajando, la presión sigue cayendo. Como el volumen no se mueve, pero la presión está bajando, producto de la relajación del miocardio, se llama relajación isovolumétrica. Este punto que ustedes ven acá es la apertura de la válvula mitral. ¿Y qué representa la apertura de la válvula mitral? El punto donde el ventrículo ha caído tanto la presión que ahora la presión es menor a la de la aurícula. Entonces, como la aurícula tiene mayor presión que el ventrículo, la sangre se va de la aurícula al ventrículo. Pregunta, ¿la válvula mitral permite ese sentido?
Sí, la válvula mitral sí permite que la sangre viaje de la aurícula al ventrículo, no del ventrículo a la aurícula. ¿Hasta aquí todo claro o no? ¿Se ha confundido? ¿Nada? Profe, Miren, aquí. Profesor, Esta es la válvula, perdón. disculpe, el gráfico anterior, pero ¿lo puede graficar en la pizarra? Ya, a ver, vamos a ponerlo por acá. Este creo que no es común de... ¿Tienen un papelito? ¿Tienen un papelito por ahí? Un pH o un pH para poder borrar la Ah, sí, cosa. sí, acá. Ah, a ver, por favor. Ah, ya, mejor. Para no malograr tu pizarra. tengo un pañito, pues. Ya, no importa. Aunque eso creo que lo va a humedecer la pizarra, ¿no? Sí. Tienen. No, bueno, ya. No importa. Ya, perfecto, está bien. Gracias, doctora. Muy bien. A ver, para que me entiendan mejor. A ver. Entonces, miren, ¿ah? Ya. Vamos a ver acá. Esto de aquí. Ay, la PPT, la conciencia. Concéntrate, ¿verdad? Ah, no, no se puede. Alza tus brazos, pues oye, ¿se puede? O sea, no, acá. Allá. Ya. No, Marcela, yo. Muy bien, entonces, miren chicos, durante la relajación isovolumétrica lo que sucede es que este de acá es la presión intraventricular, ¿ya? O sea, significa que estamos en la izquierda, ¿no? Acá. La presión intraventricular, que vendría a ser esta que está aquí. Y la cantidad de sangre que está acá es el volumen. Volumen intraventricular, ¿ya? Muy bien. Entonces, durante la relajación isovolumétrica, la presión acá en el interior del ventrículo cae. Entonces, relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa con la presión intraventricular? Baja, ¿ya? Baja. El volumen sigue siendo el mismo. Volumen sigue siendo igual, el mismo, ¿ya? No ha cambiado. ¿Por qué? Porque durante la relajación isovolumétrica, la presión del ventrículo, esta vamos a ponerle presión B y esta es presión A de aurícula. En la relajación isovolumétrica, la presión del ventrículo es mayor a la presión de la aurícula. Es mayor. ¿Ya? Acá tienen ustedes a la válvula mitral, ¿cierto? La válvula mitral solo permite que la sangre viaje en este sentido, nunca en este sentido, normalmente, no en patología, obviamente, ¿no? Entonces, cuando la presión del ventrículo es mayor a la de la aurícula, la sangre idealmente debería viajar de acá a acá, ¿cierto? Ya, pero eso no lo permiten estas válvulas. Por eso, como está cerrada, la sangre no se mueve y el volumen sigue siendo el mismo. Entonces, relajación isovolumétrica. Este ventrículo de acá se sigue relajando más, se sigue distendiendo el ventrículo, se sigue distendiendo más y más y más porque se comienza a relajar. Entonces empieza la fase del periodo de llenado. El periodo de llenado sucede porque la presión del ventrículo ahora es menor a la de la presión de la aurícula. ¿Sí? Como la presión del ventrículo es menor a la de la aurícula, la sangre ¿de dónde viaja? ¿De mayor a menor? De mayor a menor. O sea, ahora sí viaja en este sentido de acá. ¿Ese sentido lo permite la válvula mitral? Sí. Sí, el sentido de la aurícula al ventrículo sí lo permite el de la válvula mitral. Por eso la sangre viaja de la aurícula al ventrículo. Entonces, ¿qué debería pasar con la presión del ventrículo? Entonces, intraventricular cae, muy bien. ¿Y qué debería pasar con el volumen? ¿Igualito? Si pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿qué debería pasar con el volumen?
aumentar. Muy bien. Y es lo que ustedes ven en este gráfico que está acá. El volumen de 50 mililitros ha pasado ahora a casi 110 mililitros. ¿Ves? Todo es un gradiente de presiones, nada más. Acá tienen ustedes una parte en la cual se ha llenado la gran parte, este es el llenado rápido, esta porción se llama el llenado lento, y miren, ven una jiba que está acá, como una curvita. Esa curvita representa a la contracción auricular. Es el último gatillo que le da de sangre al llenado ventricular. Muy bien, vamos ahora a qué pasa con la contracción isovolumétrica. Vamos a la contracción isovolumétrica. A ver. Contracción isovolumétrica. ¿Ya? Muy bien. En la contracción isovolumétrica, a ver, vamos a poner por aquí. Vamos a ver, ¿cómo lo ponemos por acá? Acá, sí. Ya. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo y esta es la arteria aorta. ¿Ya? La arteria aorta. Muy bien. Miren, durante la contracción isovolumétrica, primero que yo tengo, ¿qué cosa? Tengo que se cierra la válvula mitral. ¿Y por qué se cierra la válvula mitral? Porque durante el cierre de la válvula mitral, ¿ya? El cierre de la válvula mitral se da porque al llenarse completamente el ventrículo de sangre, ahora tiene más presión que ¿quién? Que la aurícula. Entonces, como la sangre no permite el retorno de acá para acá, ¡pum!, se cierra la válvula mitral. Entonces, durante la contracción isovolumétrica empieza la contracción del corazón. Hasta aquí teníamos la relajación, el corazón se relaja. Aquí empieza la contracción, el músculo comienza a hacer contracción. Es decir, ¿qué empieza a pasar en el interior del ventrículo? El músculo, al contraerse, ¿qué pasará con la presión del ventrículo? Presión ventricular. ¿Qué pasará durante la contracción isovolumétrica? La presión del ventrículo aumenta, ¿no? Aumenta. Muy bien. A ver, quiere decir que acá la presión en el interior del ventrículo aumenta. Como es mayor a la de la aurícula, no pasa porque esta válvula lo impide al haberse cerrado. Entonces, busca una salida. ¿Cuál sería su salida? La aorta, ¿cierto? Pero para que el ventrículo pase a la aorta, ¿qué debe de pasar? Que se abra. ¿Y cuándo se va a abrir? Cuando la presión del ventrículo sea mayor a la de la aorta. Entonces acá vamos a poner, esta acá adentro va a ser presión aorta, ¿ya? ¿Qué pasa durante la contracción isovolumétrica, chicos? La presión del ventrículo, ¿ya? La presión del ventrículo, a pesar de que se eleva, miren cómo se eleva durante la contracción isovolumétrica, todavía es menor a la de la presión de la aorta. Recuerda que la aorta maneja la presión arterial normal, ¿cierto? O sea, ¿cuánto? 160 milímetros, 140, 130 milímetros de mercurio durante la sístole. Entonces es una presión relativamente alta. Significa que el ventrículo tiene que superar a la aorta para poder abrir a la válvula sinusoidea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa durante la contracción isovolumétrica? El ventrículo, a pesar de aumentar la presión, su presión es menor a la de la aorta. Como es menor a la de la aorta, no abre la válvula sigmoidea. Si no abre la válvula sigmoidea, ¿se mueve la sangre? No, porque aquí está cerrado y aquí también. Entonces, ¿cómo está el volumen? ¿Cómo está el volumen? ¿Cómo está el volumen intraventricular? ¿Cómo está? Igual. Porque no tiene dónde moverse. No se puede mover acá, no puede pasar acá. Por eso esa fase se llama contracción isovolumétrica. Muy bien. La contracción sigue aumentando más y al aumentar más, la presión del ventrículo es cada vez más grande todavía. Como yo hago que la presión sea muy grande, empieza, ¿qué cosa? Que la presión del ventrículo ahora se vuelve mayor a la presión de la aorta.
Y si la presión del ventrículo es mayor a la de la aorta, la sangre va a hacer esto, se va a abrir. ¿Por qué? Porque las válvulas sigmoideas también permiten un solo sentido. ¿Dónde permite el sentido normalmente la válvula sigmoidea? ¿Del ventrículo a la aorta o de la aorta al ventrículo? Del ventrículo a la aorta. Nunca permite regresar de la aorta al ventrículo, siempre del ventrículo a la aorta. Pero para eso tiene que haber una gradiente, una diferencia de presión. Entonces, esta fase se llama la fase de eyección. ¿Qué pasará en esta fase durante el volumen? Acá la presión del ventrículo sigue aumentando más y el volumen, ¿qué pasará? ¿Está igual o menos? Menos, pues porque el volumen de la sangre pasa ahora de aquí a acá. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces por eso es que el final de la contracción isovolumétrica lo marca ¿quién? La apertura de la válvula aórtica. Mira qué pasa con el volumen. Otra vez está queriendo retornar a cero. ¿Por qué? Porque en el interior del ventrículo el volumen está pasando hacia la aorta. Por eso baja. ¿Ves? ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo se cierra la válvula aórtica? ¿Y cuándo se cierra la válvula aórtica? Conforme este señor va inyectando la sangre acá, la sangre va a hacer menos presión, el ventrículo cada vez se contrae menos. ¿Y qué va a pasar con la presión del ventrículo? Comienza a bajar otra vez. Cuando la presión del ventrículo comience a bajar y sea menos al de la aorta, ahora sí, ¿qué va a pasar? La válvula de la aórtica se va a cerrar. ¿Ves? Y empezamos la relajación isovolumétrica otra vez. Así funciona el ciclo cardíaco. ¿Ya? En términos simples, es un poquito más complicado que eso. ¿Entienden o no? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros, chicos, por favor? Muy bien. Listo. Entonces, una vez que hemos entendido eso, ya vamos a entenderlo mejor. Bien. Ahora, acá hay algunos elementos. Por ejemplo, volumen telesistólico. ¿Qué es el volumen telediastólico y qué es el volumen telesistólico? Tele viene de al final, significa al final. Tele significa al final. Entonces, volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole. Entonces, ¿cuál será el volumen telediastólico? El volumen donde se ha llenado la máxima cantidad de sangre en el interior del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto más o menos? Vamos a decirle 120 mililitros más o menos del ventrículo izquierdo. Entonces, ese se llama el volumen telediastólico. Es el volumen al final de la diástole en el interior del ventrículo izquierdo. Pregunta, ¿todo el volumen que hay dentro del ventrículo se eyecta a la aorta? No, hemos dicho que el ventrículo nunca está vacío, se queda con una cantidad. Entonces, esto de acá se eyecta y mira, no regresa a cero, se ha quedado con un poco el ventrículo. Ese volumen con el que se ha quedado se llama el volumen telesistólico. ¿Por qué? Porque es el volumen en el interior del ventrículo al final de la sístole. ¿Ves? ¿Me entienden, no? ¿Sí? Por ahí los veo medio perdidos. Si alguien no ha entendido, díganme, chicos, normal, ¿eh? Prefiero demorarme en que me entiendan a que no me entiendan. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Doctor, entonces significa que hay un volumen que siempre se está moviendo del ventrículo a la aorta, del ventrículo a la aorta. Ese volumen se llama el volumen sistólico. Ese volumen es el del gasto cardíaco que ustedes tengan. ¿Qué era gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Ya, ese volumen se llama volumen sistólico. Es el volumen que se está inyectando del ventrículo a la aorta en cada ciclo cardíaco. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Seguimos. Doctor, Hola. al final de cada ciclo cardíaco, entonces, ¿cuánta cantidad de sangre se llega? El volumen sistólico. Claro. Si tú tienes que son 120 el volumen telediastólico y el volumen telesistólico es 50, ¿cuánto me queda más o menos aproximadamente? ¿Ah? 120 menos 50, ¿cuánto es? 70. Aproximadamente 70 mililitros en cada Era el volumen. volumen al final. Ahora, eso es en circunstancias normales, ¿ah? Porque uno puede aumentar el volumen telesistólico, ¿no? De la Vamos a ver ahora cómo. ¿Dijo en la aurícula o Muy en el bien. ventrículo? Listo, seguimos. A ver, ya el flujo de la circulación, ya eso ustedes ya lo saben, no vamos a hablar mucho de eso.
Y ahora vamos a hablar un poco de la insuficiencia cardíaca. Bien, ahora sí, habiendo entendido el ciclo cardíaco, por favor, ahora sí escuchen, poco pestaña y ceja para esta parte, porque si ustedes entienden esto, todo lo demás de cardio es fácil y sencillo. Pero primero necesito que entiendan esto. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué significa la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca, chicos, es una alteración que refleja que hay una deficiencia por parte de la bomba para obtener un gasto cardíaco adecuado. Recuerda lo que te he dicho, ¿cómo mido yo la eficiencia del corazón? Con el gasto cardíaco, pues muchachos. ¿Cuál es el objetivo de la bomba? Hemos dicho, asegurarse que cada célula de tu cuerpo reciba buena perfusión, o sea, que haya buena presión. Es como decirte, ¿por qué los edificios grandes, a veces donde vivimos, necesitan una bomba arriba y abajo? Porque si no tiene esa bomba, el del primer piso se va a bañar bien, pero el del quinto piso no va a bañarse inclusive. Entonces necesita una bomba para que todos reciban un buen flujo de agua. Si no, por gravedad no va a poder. Entonces eso hace la bomba cardíaca, asegurarse que en todas las cañerías de tu cuerpo se maneje una presión estable para que hasta la última célula de tu cuerpo, de tu pie, de tu meñique, lo que quieras, ya reciba la misma cantidad de perfusión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un problema donde el corazón tiene una incapacidad para poder obtener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, para eso primero vamos a entender cuáles son los determinantes entonces del volumen ventricular o del rendimiento del ventrículo izquierdo. Es decir, cuáles son los determinantes de que yo tenga un buen gasto cardíaco. Entonces, para eso les he puesto, miren, 3 variables importantes. Esto no estaba en la diapo original, por favor. Miren, 1, precarga. ¿Qué significa la precarga? La precarga es el estiramiento o la longitud de las fibras al final de la diástole. Ustedes recuerdan que el corazón se maneja por la ley de Frank-Starling, ¿cierto? O sea, por la ley de Starling. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué decían las leyes de Starling? Las de la fibra miocárdica. Muy bien, exacto, ¿no? Yo agarro una liga, siempre le pongo el ejemplo a los alumnos. Agarro una liga, mientras más le estiro, con mayor fuerza retorna, ¿cierto? Igualito funciona el corazón. Si yo lo estiro más, con mayor fuerza retorna. Pero esa liga, igual, ese corazón, igual que cualquier liga, no es que yo le estiro 2 kilómetros y más fuerte regresa, ¿no? Llegará a un punto donde se romperá. En el corazón no se va a romper, pero sí la fuerza va a comenzar a disminuir. Entonces, también tiene su límite, no es que yo lo pueda estirar hasta donde yo quiera, ¿no? Muy bien. Entonces, la precarga, chicos, representa esa función del corazón, el grado de estiramiento de la fibra del ventrículo. ¿Por qué? Porque representa cuánto es el estiramiento de esa longitud al final de la diástole. Quiere decir que depende básicamente de qué cosa, del volumen telediastólico, cuánto se ha llenado el ventrículo al final de la diástole. ¿Ya? Entonces, está determinado uno con la fuerza de reposo, cuánto es la fuerza que retorna después de ese retorno. Mientras más lo estire, con más fuerza retorna, por lo tanto, más gasto cardíaco, más volumen sistólico, ¿cierto? Número 2, la distensibilidad del miocardio. Para que un miocardio se estire, necesito fibras musculares indemnes, no necesito fibroblastos, no necesito que el miocardio esté lleno de linfocitos o que esté lleno de, por ejemplo, sustancia amiloide, de fibrosis. Porque ¿acaso la fibrosis se estira igual que el miocardio? No, entonces tiene que haber un miocardio indemne, ¿no? Por eso, distensibilidad del miocardio. 3, el grado de llenado de la aurícula. ¿De qué depende el volumen que hay en el interior del ventrículo? Del volumen que le viene de la aurícula. Si la aurícula me maneja más volúmenes, por lo tanto me va a llenar más el ventrículo. Si el ventrículo se llena más, se estira más la fibra y por la ley de Starling más fuerza va a empujar con el gasto cardíaco, ¿cierto? Muy bien, entonces a eso se le llama la precarga. Por eso se dice que la precarga está básicamente determinada por el retorno venoso, es decir, por cuánta sangre está viniendo desde las cavas superiores e inferiores y de las venas pulmonares, en el caso del lado izquierdo. ¿Ya? Vamos a la poscarga. Muy bien, miren la poscarga.
La postcarga es la impedencia que tiene el ventrículo izquierdo para inyectar la sangre. A ver, vamos ahora a la eyección. En la eyección yo te dije que para que el volumen saliera de la aorta, ¿qué necesito? Que la presión del ventrículo tiene que ser mayor o menor a la de la aorta. Mayor. O sea que si por algún motivo la aorta está manejando presiones más altas, ¿quién es el que se tiene que esforzar más? El ventrículo izquierdo. Entonces la postcarga es la impedencia durante la eyección, la resistencia que le ofrece el vaso, la aorta o la pulmonar, si estamos hablando del lado izquierdo, del lado derecho, no para eso. ¿Quién lo representa? Los cambios en el volumen del ventrículo. ¿Cómo así, doctor? Si yo tengo un volumen ventricular muy pequeño, la fuerza que ejerce es menor, no va a poder con la fuerza de la aorta. Número 2, el espesor de la pared. Si la pared está muy engrosada, no va a llenarse mucho de volumen y por lo tanto, como consecuencia, no va a poder superar a la presión de la aorta. Y finalmente, y probablemente la más importante, la impedencia de la aorta. Si ustedes le hacen una necropsia a todos los pacientes, o sea, después de fallecer a un paciente con hipertensión arterial, tengan por seguro que le van a encontrar el ventrículo izquierdo más grande que una persona si no tiene hipertensión. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo estoy manejando todo el tiempo 170, 160 dentro de mi aorta? ¿Quién se tiene que trabajar más? El ventrículo izquierdo. Por eso es que es muy frecuente que el paciente con hipertensión te haga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Porque el trabajo que tiene que hacer es mucho mayor. Recuerda que para que se abran las válvulas sigmoideas, mi presión tiene que ser mayor a la de la aorta, si no, no se va a abrir. ¿Ya? Y finalmente, y probablemente el más importante, es la contractibilidad. La contractibilidad es la fuerza generada por la contracción del ventrículo. ¿De qué depende la contractibilidad? A ver, ese es morfo. ¿De qué depende el grado de la contractibilidad? Del grado de unión de la actina a la miosina. ¿Y de qué depende el grado de unión de actina a miosina? De cuántos sarcómeros tengas. Y 2, ¿quién es el que hace? ¿Quién se une a la troponina, la mueve, se mueve la tropomiosina y permite que la actina y la miosina se deslicen? El calcio. Por eso el calcio intracelular es muy importante para la contractibilidad. Porque el calcio intracelular del miocito permite que la fuerza con la que se une la actina y la miosina sea mayor. Y por lo tanto, así aumenta la fuerza de contracción. Spoiler, ¿te acuerdas que yo te dije cuando hablamos de mecanismos compensadores de que la noradrenalina y la adrenalina aumentan la contractibilidad cardíaca, aparte de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Sacando más calcio de cada sarcómera. Entonces, la noradrenalina, por ejemplo, en el corazón, hace que los miocitos saquen más calcio todavía de sus reservas. Por lo tanto, tienen mayor fuerza de contracción. Muy bien, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Alguien se ha confundido? ¿Alguien no ha entendido algo? Profesor, Ya. ¿y cuáles son los estímulos que aumentan la precarga y la poscarga? ¿Cómo? ¿Cuáles son los estímulos que aumentan la precarga y la poscarga? Ya, vamos ahora para esto. Vamos ahora a ver para la poscarga. La poscarga es, en buen cristiano, es la resistencia que le ofrece el vaso al ventrículo para contraerse. Porque, repito otra vez, la precarga es cuánto se llenó y cuánto se estiró la fibra. La poscarga es contra quién va a tener que luchar. ¿Me entiendes? En este caso, si hablamos del ventrículo izquierdo, estamos hablando de que el que va a tener que luchar es contra la aorta. Entonces, básicamente, aquí en la poscarga es la resistencia que le ofrece la aorta al ventrículo izquierdo para que se pueda inyectar. Si tu ventrículo izquierdo está muy bien, pero tu aorta maneja 170, no va a poder inyectar con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque si el ventrículo alcanza hasta 160, pero tu aorta está manejando 170, no se va a abrir la válvula. Porque ¿qué hemos dicho que tiene que pasar para que la válvula se abra? Que la presión del ventrículo tiene que ser mayor a la de la aorta. Entonces, la impedencia es las resistencias ofrecidas al volumen de inyección para poder salir del ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Qué cosas lo aumentan? Ahí principalmente
principalmente, básicamente, la resistencia vascular periférica, es decir, la presión arterial. Si yo tengo una presión muy alta, ¿no? Tengo una presión muy alta, el ventrículo se tiene que esforzar mucho para sacar del ventrículo a la aorta. ¿Qué otra cosa puede aumentar, por ejemplo, la poscarga? Que yo tenga una válvula sigmoidea parcialmente cerrada, miren, así. ¿Qué pasa durante la sístole? Se tiene que abrir así la válvula y así permitir que la sangre salga. Pero ¿qué pasa si yo tengo una válvula, perdón, disculpen, una válvula que apenas si se abre así, está toda de fibrosis porque de repente ha tenido fiebre reumática o de repente tiene endocarditis? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? No va a poder salir y la presión que va a tener que ejercer también es mayor. Eso aumenta también la impedancia porque es un aumento de la resistencia de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, repito otra vez, la poscarga es toda resistencia generada hacia el ventrículo izquierdo para que pueda salir la sangre. Y la precarga tiene que ver con el volumen final de la diástole. ¿Ya? Entonces, todo aquello que aumente el retorno venoso aumenta también la precarga. Por ejemplo, vamos a suponer que tú agarras ahorita y yo agarro y te hago tomar 2 litros de agua. Si te hago tomar 2 litros de agua, lo vas a absorber por el intestino delgado. ¿Esa agua dónde va a terminar? En las venas. Por lo tanto, ¿quién aumenta en volumen sanguíneo? Las venas. Entonces, ¿qué tengo de aumento? Retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, más se distiende el ventrículo, más fuerza regresa. ¿Ya? Ahora sí, ¿claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. Bien. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos de gasto cardíaco disminuido. Básicamente eso es. ¿Ya? Entonces repito, insuficiencia cardíaca es gasto cardíaco disminuido o anómalo. ¿Ya? Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene varias formas de clasificarlo. Una forma de clasificarlo es cuál es el lado del corazón comprometido. Hay insuficiencia cardíaca izquierda y insuficiencia cardíaca derecha. Otra forma de clasificarlo es el momento en el que se da. Si es abrupto, aguda. Si es lenta y progresiva, crónica. Y la tercera, que es la que vamos a ver ahorita, es de acuerdo a qué cosa ha generado la disminución del gasto cardíaco. Si el problema es durante la sístole o el problema es durante la diástole. Vamos a ver ahora por qué. Hay un tipo de clasificación que se llama de acuerdo a la relación presión-volumen. Y yo puedo diferenciar la insuficiencia cardíaca en dos formas: la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. Vamos por la más fácil, la disfunción sistólica. La disfunción sistólica básicamente tiene que ver, yo tengo un problema para la contracción del corazón. Como no tengo una buena contracción del corazón, entonces tengo básicamente que durante cada contracción del ventrículo no hay buena presión, no se inyecta buena cantidad de volumen y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. Repito otra vez, durante la disfunción sistólica la alteración es del músculo contráctil. Por lo tanto, si no se contrae bien, el volumen sistólico cae y como gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, cae el gasto cardíaco. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa en la diastólica? Que es la que todo el mundo a veces no entiende. En la diastólica, en la contracción del ventrículo está muy bien. Si tú lo contraes, te va a inyectar una buena cantidad de volumen. ¿Cuál es el problema? El llenado. ¿Recuerdas que hemos dicho de qué depende el rendimiento del miocardio? No solamente de la impedancia, de la poscarga ni de la contractibilidad, sino depende de la precarga. ¿Cuánto se ha llenado el ventrículo para finalmente ser bombeado? Entonces, en la disfunción diastólica, el problema es la alteración en el llenado ventricular. Por ejemplo, tienes un corazón que está lleno de fibrosis porque ha tenido múltiples infartos y como está fibrosado, no puede hacer esto, sino que apenas hace poquito. Si no se distiende suficiente, tengo menos volumen al final de la diástole. Si tengo menos volumen al final de la diástole, menos volumen sistólico, ¿cierto? Entonces tengo disminución de gasto cardíaco. ¿Ya? Vamos a verlo ahorita mucho mejor. Vamos ahora por el más fácil, la disfunción sistólica. La disfunción sistólica, miren, esta es una curva volumen-presión, ¿ya?
Y lo normal es que mientras más presión al final de la diástole, mayor es el volumen sistólico. ¿Ya? Mayor es el volumen sistólico. ¿Qué pasa cuando yo tengo, miren ustedes, una disfunción sistólica? En la disfunción sistólica, esto es lo normal, esto es una disfunción sistólica. Si yo tengo un volumen al final de la diástole así, y puedo aumentar el volumen al final de la diástole hasta acá, y puedo ejercer una presión muy alta, miren ustedes, en la disfunción sistólica yo tengo un volumen más bajo con una presión más baja. ¿Por qué? Porque el corazón no se contrae bien. Y como no se contrae bien, no puede inyectar buena cantidad de volumen. Entonces, esa es la disfunción sistólica. Esta es la gráfica normal. Esta gráfica representa a la de acá, miren, a la de aquí. A esta de acá. ¿Ven? Entonces, esta que está acá es la disfunción sistólica. ¿Qué pasa en la disfunción sistólica? Yo tengo que la gráfica se va más hacia la izquierda. ¿Y por qué se va más hacia la izquierda? Miren, primero, vamos a la contracción. ¿Dónde está? Acá está. La contracción isovolumétrica empieza aquí. Entonces, en la contracción isovolumétrica yo tengo una cantidad de presión en el ventrículo y tengo una cantidad de volumen en el ventrículo. El ventrículo normal, ¿ya? La presión, miren, la presión del ventrículo empieza a aumentar durante la relajación poco a poco hasta que llega aquí y se abre y alcanza una cantidad de volumen. En la disfunción sistólica yo necesito un volumen mucho más amplio para que el ventrículo se pueda recién inyectar. O sea, por eso es que jala hacia la izquierda el gráfico. El ventrículo no se contrae bien y para poder contraerse mejor requiere de mayor cantidad de volumen. Por eso es que la gráfica se jala hacia la izquierda. ¿Ven? ¿Entienden o no? Más o menos. ¿Entienden o no entienden? ¿Sí? Más o menos, ya. Otra vez. Miren, esta es la gráfica normal y esta es la gráfica de la disfunción sistólica. ¿Por qué la gráfica está jalada hacia la izquierda? Porque la cantidad de volúmenes que necesito para alcanzar la misma presión es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el ventrículo no se contrae bien. Si no se contrae bien, para poder contraerse más depende de cuánto se estira. Entonces, por lo tanto, requiere más volúmenes para llegar a la misma presión que podía llegar cuando estaba normal. Por eso la gráfica se jala hacia la izquierda. Necesito más volúmenes para esa cantidad de presión. ¿Ves? Bien. Entonces aquí el problema es básicamente que el corazón no se contrae bien. Y es básicamente la disfunción más frecuente, la disfunción sistólica. Por ejemplo, si yo tengo un infarto al corazón, tengo un corazón que se ha infartado una parte del ventrículo izquierdo, ¿se va a contraer bien? No, no se va a contraer bien. Lo que probablemente te va a dar es disfunción sistólica, porque se pierde la capacidad de contracción. ¿Ya? Vamos ahora a las bases. Miren qué cosas pueden producir disfunción sistólica. Por ejemplo, alteración del desempeño contráctil. O sea que el corazón no se contraiga bien. Lo más frecuente ahí, ¿qué cosa es? El infarto. Por eso los infartos provocan insuficiencia cardíaca. Porque lo que hacen es alterar la capacidad contráctil del corazón. Entonces, las cardiopatías isquémicas generan disfunción sistólica. ¿Qué otras cosas la pueden presentar? Por ejemplo, sobrecarga de volumen, insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque durante la insuficiencia valvular, vamos a suponer una insuficiencia valvular. ¿Por qué produce disfunción sistólica? Porque, miren, vamos a poner por acá, vamos a ver. A ver, entonces, esto de acá es la aurícula, este de acá es el ventrículo y esta es la aorta, ¿cierto? Acá están las válvulas, por acá. Dice, ¿qué otra cosa puede provocar sobrecarga de volumen? Por ejemplo, insuficiencia valvular. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, insuficiencia de la válvula aórtica, de la mitral, más sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Por lo tanto, lo que esto tiene que cargar es mucho mayor y el corazón no lo puede soportar. Que como
consecuencia eyecta menos volumen, ¿no? Eso se llama disfunción sistólica, porque yo tengo menor capacidad contráctil, puedo inyectar menos. ¿Qué otra cosa? Presión sobrecarga del corazón, por ejemplo, hipertensión arterial. La hipertensión arterial hace que el ventrículo trabaje más, por lo tanto también tiene disfunción sistólica. ¿Qué más? La estenosis valvular, o sea que yo tenga, por ejemplo, aquí, que esté cerrado, lo que te decía, aumento de la impedencia, ¿no? Así, está cerrado, por lo tanto el ventrículo tiene que trabajar mucho más para poder salir. Ese es todo lo que tenga que ver con alteración en la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo se llama disfunción sistólica. Y todo eso disminuye la fracción de eyección. ¿Se acuerdan qué cosa era la fracción de eyección o no? No, ya. El doctor me preguntó, doctor, ¿cuánto es el volumen sistólico? Me dijo. Yo te dije, el volumen telediastólico es 120 y el volumen telesistólico es 50, ¿no? El volumen que se eyecta es 70 mililitros, hemos dicho. Ya. ¿Qué tal si ahora yo te pregunto, de los 120, cuánto de porcentaje es lo que se eyecta del ventrículo? Más del 40%. Eso, el porcentaje de cuánto se eyecta del final de la diástole se llama la fracción de eyección. ¿Ya? O sea, es como decir, en vez de decir 70 mililitros, ¿cuánto de porcentaje se ha eyectado de acá al final de la diástole? Pero esa es la fracción de eyección. ¿Eso es lo mismo que periodo de eyección? ¿Ah? ¿Es lo mismo que periodo de eyección? No, periodo es otra cosa. Periodo es el tiempo, esto que está acá. ¿Me entiendes? Es el tiempo, el momento. El volumen sistólico es la fracción de eyección. ¿Qué significa la fracción de eyección? ¿Cuánto del volumen telediastólico se ha eyectado totalmente del volumen sistólico? De estos 120, yo he eyectado 70. ¿Cuánto sale en porcentaje más o menos? 40%. ¿Ah? ¿Ah? 40% aproximadamente. Por eso se dice que la fracción de eyección del corazón tiene que ser siempre, para ser normal, mayor al 40%. Esa es la fracción de eyección. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Vamos ahora a la disfunción diastólica. En la disfunción diastólica, chicos, el problema es que el corazón no se distiende con facilidad. Y como no se distiende con facilidad, no se puede llenar bien el ventrículo izquierdo. Entonces aquí el problema no es que no se contraiga bien o que tenga mucha resistencia. Acá el problema es que el ventrículo tiene mucha resistencia para llenarse. Y como tiene mucha resistencia para llenarse, el volumen sistólico es menor. Como el volumen sistólico es menor, el gasto cardíaco termina siendo menor. Esa es la disfunción diastólica. Ahora, cuando yo tengo una contractibilidad normal, pero una capacidad de distensión del ventrículo disminuida, el corazón utiliza algunos mecanismos para poder, por ejemplo, favorecer un aumento del ventrículo. Por ejemplo, ¿qué hace el corazón? Agarra y le manda órdenes al sistema nervioso central para que tú agarres, reabsorbas mayor cantidad de agua, porque reabsorbas mayor cantidad de agua, tienes mayor retorno venoso y por lo tanto el ventrículo se va a expandir más por mayor volumen. Entonces, habitualmente la disfunción diastólica no provoca síntomas. Y es casi siempre el paciente asintomático. ¿Por qué? Porque el corazón se adapta. Como tiene poca capacidad de distensión, encuentra otros mecanismos para poder salirse de esa y mejorar el gasto cardíaco. ¿Cuándo es que aparecen los síntomas en la disfunción diastólica? En la disfunción diastólica suele aparecer sobre todo cuando tengo taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? A ver, pregunta. De este gráfico del ciclo cardíaco, ¿ya? Cuando yo hago taquicardia, pregunta, ¿el ciclo cardíaco dura igual? No. ¿El mismo tiempo? Disminuye, obviamente, ¿no? Porque si yo quiero hacer más latidos por minuto, cada latido tiene que durar menos. De todas las fases que ustedes ven acá, de todas estas 4 fases, ¿a quién sacrifica el corazón para hacer que dure menos cada latido? ¿Ah? Muy bien, doctora, el llenado ventricular. Pregunta, ¿cuándo estaba el problema en la disfunción diastólica? En el llenado ventricular. O sea, un ventrículo que de por sí no se llena bien porque está rígido o lo que quieras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo hago taquicardia? ¿A quién estoy reduciendo? El llenado ventricular. Mi llenado ventricular ya era bajo por la disfunción diastólica.
Si yo encima entro en taquicardia, estoy disminuyendo más ese tiempo. Por lo tanto, ahí es donde le aparecen los síntomas al paciente con disfunción ventricular, disfunción diastólica. ¿Entienden o no? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Por eso es que habitualmente el paciente con disfunción diastólica, los síntomas le aparecen cuando hace actividad física, cuando hace ejercicio, cuando está anémico. ¿Por qué cuando está anémico? Porque la anemia, ¿qué hace? Taquicardia. Pues el paciente hace taquicardia. Entonces ahí le aparecen los síntomas al paciente con disfunción diastólica. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Ya. Doctor, la pregunta es, doctor, pero ¿y esto de la disfunción diastólica y sistólica es igual para el ventrículo izquierdo como el derecho? Sí, obviamente. Tanto para el ventrículo izquierdo como el derecho. Solamente que la mayoría de enfermedades del corazón atacan al lado izquierdo. Por eso es que es muy frecuente que cuando hablemos de ejemplos, como les he dado, estoy hablando básicamente del ventrículo izquierdo. Pero también hay enfermedades del ventrículo derecho, también lo hay. Solo que son más raras, muy rarísimas. Casi siempre son congénitas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, una consulta. Con respecto a la cardiopatía isquémica, es una, obviamente lo que es sistólica, es una cardiopatía sistólica. Claro, es una disfunción sistólica. Pero en caso de una, bueno, si se refiere a isquemia, se refiere a que hay un tipo sanguíneo en el corazón, así las coordenadas pueden estar construidas, por ende va a haber mejor con el corazón, entonces la descripción y el sistema está comprometida. En todo caso, tanto la sístole como la diástole serían como la diástole en el caso de un infarto, por ejemplo, porque en todo caso la descripción en la sístole, entonces que hay la membrana está... No, porque en un infarto lo que sucede es que cuando se llena la sangre no tiene resistencia, porque el miocardio que está infartado disminuye su contractibilidad, más no su distensibilidad. O sea, por ejemplo, es como una bolsa que tú la puedes expandir de sangre, pero cuando quiere regresar no puede porque no tiene fuerza. Y por eso es que durante el infarto agudo lo que se disfunciona es la sístole, no la diástole. ¿Cuándo encuentras, por ejemplo, disfunción diastólica? Un miocardio muy engrosado. Porque un miocardio muy engrosado, lleno de músculo, te podrás decir, doctor, se contrae mejor. Sí, pero es más rígido, no se puede distender. Entonces, como no se puede distender, ese paciente hace disfunción diastólica, porque no puede llenarse bien el ventrículo, está muy rígido, muy engrosado, ¿no? ¿Cuándo puede hacerte una cardiopatía isquémica de disfunción diastólica? Cuando con el tiempo ese músculo se reemplaza por fibrosis y se engrosa. Ahí te hace disfunción diastólica. Pero en la parte aguda te hace disfunción sistólica. Porque repito, el miocito muerto o el miocito isquémico se distiende, pero no se contrae. ¿Ya? Muy bien. Sistólica. Ahorita vamos a hablar un poquito de la cardiopatía isquémica. Profesor. La cardiopatía isquémica son productos de una angina, la mayoría de ellos, y se denota en una prolongación del ST, que refleja la relajación. No es prolongación de ST, es elevación del ST. Pero eso tiene que ver con otra cosa diferente al ciclo cardíaco. Ahorita lo voy a explicar, ahorita también les voy a explicar qué cosa significa el ST elevado. Profesor, ¿es lo mismo infarto a paro? ¿Ah? Porque dicen infarto... No, paro cardiorrespiratorio es otra cosa. El infarto es la muerte de una parte del miocardio. Muy bien, vamos entonces ahora. Bien. A ver chicos, para esta parte no voy a explicar mucho porque ya se acuerdan de los mecanismos compensadores del shock, ¿cierto? Ya. Los mecanismos compensadores del shock aplican para los mecanismos compensadores en la función cardíaca. Todo lo que hemos dicho, aumento de presión, que noradrenalina, que sistema renal, ya todo eso aplica igual. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es una variable de qué cosa? De presión arterial. Entonces, si yo bajo el gasto cardíaco, en teoría, ¿qué baja? La presión arterial. Entonces, por lo tanto, los mecanismos compensatorios que les puse en ese gráfico tan bonito que les he hecho y que por favor lo revisen, revísenlo porque son los mismos que se aplican acá, igualito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos mecanismos compensadores habitualmente en la insuficiencia cardíaca se van a instaurar. ¿Para qué? Para intentar volver a regresar a la normalidad al gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, la aguda y la crónica. La crónica es cuando los mecanismos compensadores
se dan el tiempo de poder, valga la redundancia, compensar la baja de gasto cardíaco e intentar normalizarla y tú no tengas síntomas o los síntomas sean muy leves y muy escasos. La aguda es cuando, a pesar de, ¿cómo se llama?, de los mecanismos compensadores, el gasto cardíaco es bajo y por lo tanto que te falte el aire, te van a aparecer todos los síntomas que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la insuficiencia del gasto cardíaco hay mecanismos intrínsecos, como la activación del simpático, catecolaminas, el REN, la vasopresina, y mecanismos intrínsecos. ¿Cuáles son los mecanismos intrínsecos? El alargamiento de las fibras. Acuérdate que las fibras tienen su propio mecanismo, aparte de los otros órganos. ¿Cuál es? Mientras más me estiro, con más fuerza retorno. La ley de Starling, ¿no? Muy bien, esos son los mecanismos, entonces acuérdense. Mecanismos intrínsecos son los de la misma fibra, ley de Starling. Los mecanismos extrínsecos son todos los que les he enseñado en shock, que son el RES, el simpático, la ADH, todo eso que hemos visto. ¿Ya? Muy bien. Ahora tú dirás, doctor, ¿eso tiene efectos positivos? Por supuesto, porque por ejemplo estos de acá aumentan la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumentan la cantidad de inyecciones por minuto. 2, aumenta la presión arterial, aumenta el retorno venoso, ¿se acuerdan? Hemos dicho, ¿no? Y el aumento del retorno venoso hace que se extienda más la fibra y que en teoría regrese más. ¿Cuál es el problema de la insuficiencia cardíaca? Que esto, mientras tú en el shock hipovolémico por una diarrea, tú lo tenías en el momento y llegabas al hospital, te hidrataba y mejoraba todo y los mecanismos compensadores otra vuelta bajaban, ¿cierto? ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Ese proceso no se detiene, está constante. ¿Por qué? Porque el corazón es el que está mal y no lo puedes mejorar con un medicamento nada más. Entonces, ese paciente tiene todo el tiempo los mecanismos compensadores activados. El RES, el simpático, la ADH, todos esos. Y esos a la larga tienen efectos negativos. Porque ustedes los han aprendido en fisio, como que estos sistemas te ayudan a mejorar presión, ayudan a mejorar frecuencia cardíaca. Pero si tú los mantienes prolongados sin detenimiento, como si todo el tiempo vivieras con disminución de gasto cardíaco o presión arterial, a la larga producen en el corazón algo que se llama el remodelamiento cardíaco. Ustedes saben que la angiotensina 2 básicamente, ¿qué es lo que hace? Vasoconstricción, aumento de aldosterona, ¿cierto? Pero en el miocardio, por ejemplo, hace algo importante. Induce a la remodelación, cambia el miocardio y lo convierte en un fibroblasto. Entonces, a la larga, los mecanismos compensadores lo que hacen es provocar mayor disfunción del ventrículo, porque van provocando alteraciones. Por ejemplo, miren acá tenemos los mecanismos neuromorales, el sistema nervioso central, la aldosterona, endotelina, péptido natriurético, todos ellos, ¿no? Y bueno, todos ellos es de su función, mantenimiento de la presión arterial sistémica y restaurar el gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué provocan? Las elevaciones de presiones arteriales provocan poco a poco que haya cambios con pérdida de miocito por apoptosis. La angiotensina 2, la noradrenalina, con el tiempo provocan apoptosis en cada miocito, o sea, hacen que se pierda más miocito, ¿no? El sistema simpático, ¿no? Este sistema simpático, si yo lo estimulo de manera crónica, provoca apoptosis y necrosis. Por lo tanto, todos estos que ustedes ya, esto no lo voy a repetir porque esto ya ustedes lo han visto. Miren, a largo plazo, ¿qué generan todos estos mecanismos compensadores que hemos aprendido en shock? Menor sensibilidad a los receptores beta. ¿Qué quiere decir? Se va formando resistencia, como cuando el paciente, ustedes han visto algunas personas que para dormir toman media tableta de alprazolam, luego requieren una tableta, luego una tableta y media. Eso se llama resistencia farmacológica. Con el tiempo yo voy necesitando más para obtener el mismo beneficio. Igualito pasa con las catecolaminas. Con el tiempo hacen resistencia. Si yo necesitaba cierta cantidad de noradrenalina para poder activar un receptor beta, ahora necesito mucha más para poder activar una poca cantidad de receptor beta, ¿no? Número 2, hipertrofia del ventrículo del miocito. Como lo que busca, como tú todo el tiempo tienes un gasto cardíaco disminuido, el miocito interpreta que lo que le falta es fuerza. Si lo que le falta es fuerza, tengo que aumentar la cantidad de sarcómeros. Entonces, ¿qué hace? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero a la larga, mira qué provoca: necrosis y apoptosis, ¿no? Y fibrosis, depósito de noradrenalina, etc., ¿no?
Muy bien. ¿Hay mecanismos que se contrarregulan, doctores? Sí, sí hay. Por ejemplo, los péptidos natriuréticos. El sistema de los péptidos natriuréticos, chicos, es un sistema que se contrapone al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mientras que el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el tiempo provoca fibrosis, el péptido natriurético habitualmente provoca la antifibrosis, la antiinflamación. Entonces, por eso es que inclusive nosotros, o bueno, los cardiólogos lo utilizan mucho en la práctica médica para disminuir la remodelación. Hay una enzima que lo que hace es actuar sobre estos péptidos degradándolos y se llama la neprisilina, ¿no? Lo que hace es degradar los péptidos para que haya menor cantidad. De hecho, en la actualidad ahora los cardiólogos utilizan medicamentos que lo que hacen es disminuir la actividad de esta enzima para que haya más péptido natriurético y haga quien se le oponga a la angiotensina 2 que está remodelando el corazón. Y tú dirás, doctor, ¿y por qué todo esto es importante? Porque estos mecanismos compensadores con el tiempo primero buscan adaptación, pero van agravando y produciendo lo que se llama la remodelación cardíaca. Esa remodelación cardíaca, mira quién lo produce, el aumento de la tensión de la pared. Mientras más presión tenga, más remodelación tiene el miocardio. ¿Qué más lo produce? La presión arterial elevada. ¿Por qué? Porque si la aorta le ofrece mucha resistencia al ventrículo izquierdo, mayor remodelación va a hacer. Tercero, angiotensina 2 y noradrenalina. Las dos, incluyendo a la aldosterona, favorecen la remodelación cardíaca. ¿Qué más? Miren, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, estrés oxidativo, mieloperosidad, donde todos ellos favorecen la remodelación miocárdica. ¿Y qué rayos es la remodelación miocárdica? Esto de acá. Que tú tengas un miocito, mira, normal, completamente bonito, y que después termine o en apoptosis, luego en hipertrofia concéntrica, en hipertrofia excéntrica, es decir, que aumente en longitud y finalmente que se convierta en fibrosis. Pregunta, ¿esta fibrosis que está acá o este miocito apoptótico le sirve para aumentar la contracción? No. Por eso a la larga la insuficiencia cardíaca crónica se compensa por los mecanismos, pero a la larga va a terminar en finalmente siendo completamente aguda, o sea, descompensada. Ya no va a poder, porque ya, miren, el miocardio no va a haber pura fibrosis nada más. ¿No? Muy bien. Listo. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, ahora vamos a la segunda parte, la última parte de esta parte. ¿Hasta qué hora tenemos el día? 12. 12, ya, perfecto. Entonces, vamos a ver. La disfunción ventricular izquierda y derecha. Aquí, por favor, no se duerman. Ahorita les voy a dar un tiempo para que vayan a tomar su agua. ¿Ya? Ya vi que algunos están encefalopáticos. Muy bien, bien. Hay una otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca, es de acuerdo al lado comprometido del corazón, si es derecho o si es izquierdo. ¿Ya? Cuando es izquierdo, es la cavidad del ventrículo izquierdo, sobre todo la que está comprometida. Y cuando es derecho, puede ser tanto la aurícula como el ventrículo derecho. Miren, acá les he puesto las patologías más frecuentes que provocan la falla cardíaca derecha y la izquierda. De lejos, ¿cuál es la falla cardíaca más frecuente? El izquierdo. Es más, ¿saben cuál es la causa más frecuente de falla cardíaca derecha? El fallo cardíaco izquierdo. Ahora les voy a decir por qué. Exacto. O sea, la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es una insuficiencia cardíaca izquierda que ha empezado a comprometer el corazón derecho. Esa es la causa más frecuente. O sea, este le causa eso. ¿Ya? Vamos a ver ahorita en qué consiste. ¿Ya? Por favor, escuchen y miren, ¿no? Porque me he demorado una eternidad en hacer los gráficos con animaciones para que lo entiendan. Miren, ojalá que no lo vean en ninguna academia. ¿No? Muy bien, listo. Insuficiencia cardíaca izquierda. Miren, en la insuficiencia cardíaca izquierda yo tengo básicamente una disminución de la capacidad de bombeo del ventrículo izquierdo. ¿Ya? O sea, una disfunción sistólica o diastólica. Sistólica. Sistólica, oye. ¿No? Muy bien. Entonces, puede ser eso. Muy bien. Entonces, aquí lo que hay una disminución de la capacidad del ventrículo izquierdo para poder bombear. ¿Ok? Como yo no puedo bombear adecuadamente, el ventrículo izquierdo no puede bombear. Si no puede bombear adecuadamente, hay una disminución del gasto cardíaco. Esa disminución del gasto cardíaco lleva
¿A consecuencia de qué cosa? ¿Para qué sirve el gasto cardíaco? Para la perfusión de los tejidos. Por lo tanto, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca izquierda? Hay una disminución de perfusión de los tejidos. Muy bien. Y aquí, importante, hay un órgano, ya lo dije, que se ve muy comprometido por esa disminución de perfusión. ¿Quién? Los músculos. Y producto de eso, tú empiezas a tener intolerancia a la actividad física. Lógico. ¿Qué pasa en la actividad física? Yo aumento las demandas de perfusión. Necesito mayor perfusión para que me pueda yo mover más rápido. Entonces, como consecuencia, si el gasto cardíaco está disminuido, la persona se queja que cuando hace actividad física, corre, camina más de 2 cuadras o sube más de 2 escaleras, se comienza a agotar, se cansa. Doctor, camino y siento que me estoy agotado, como si hubiera caminado cuadras de cuadras. ¿Por qué? Porque ese gasto cardíaco no está adecuado, no puede con las demandas que le están ofreciendo. ¿Ya? Y hay debilidad y fatiga. Muy bien. Pero, como el corazón izquierdo no puede bombear bien la sangre a la aorta, esa sangre se tiene que ir a algún lado, ¿cierto? ¿Dónde se va a comenzar a ir? Hacia la aurícula izquierda, ¿no? Pero más que a la aurícula izquierda, se va a quedar con más volumen en el ventrículo izquierdo, es decir, el volumen telesistólico va a ser cada vez mayor, porque como yo no puedo inyectar muy bien, entonces se va quedando con más volumen. Ya no va a ser los 50 que hemos visto en la gráfica, sino va a ser 70, va a ser 60, 80, se va a quedar con cada vez más y más. Como no puede bombear bien, automáticamente, ¿quién se va quedando con más volumen también? La aurícula izquierda, porque como ya el ventrículo ya no tiene 50, ahora tiene 70 o tiene 80, entonces la aurícula no puede inyectar todo lo que tiene adentro. Como no puede inyectar todo lo que tiene adentro, la aurícula, ella sí va a retornar la sangre hacia sus venas, porque las venas pulmonares no tienen válvulas, ¿o sí tienen válvulas? No, no tienen válvulas. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a ir de la aurícula izquierda a las venas pulmonares. Y en las venas pulmonares, la presión de las venas pulmonares, que normalmente eran de 5 milímetros de mercurio, apenas y 10, ahora va a comenzar a aumentar tanto que inclusive va a llegar a ser a más de 23 milímetros de mercurio. Y eso va a provocar algo importante, que es que haya un aumento de la presión venosa pulmonar, vena pulmonar. La vena pulmonar normalmente maneja entre 5 a 10 milímetros de mercurio, pero como la aurícula no puede bombear más porque el ventrículo se está quedando con más, entonces, ¿qué va a pasar? Las venas pulmonares se van a quedar con más, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entienden? No, profe, ya me perdí. ¿Puedes repetir desde la aurícula? A ver, Ay. el ventrículo izquierdo no puede bombear bien. Como no puede bombear bien, no todo se eyecta, se va quedando con más. Normalmente, ¿con cuánto se quedaba? Con 50, ya. Como tiene falla cardíaca izquierda, ya no se queda con 50, se queda con 70 y con 80. En la siguiente llenado ventricular, la aurícula no va a poder inyectar todo, porque el ventrículo no es un globo que se hincha y se hincha y se hincha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a inyectar menos al ventrículo. Por lo tanto, ¿qué hace la aurícula? ¿La desaparece esa sangre? No, se queda con más. ¿Y esa aurícula que se queda con más también es un globo que se hincha y se hincha? No. ¿Dónde se lo va a regresar? A las venas pulmonares. Entonces, las venas pulmonares que manejaban entre 5 a 10 milímetros de mercurio, ahora van a manejar más de 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque tienen demasiada sangre que no ha podido inyectar la aurícula izquierda. Como consecuencia de eso, el aumento de la presión de la vena pulmonar aumenta hasta más de 25 milímetros de mercurio. Y tú dirás, ¿por qué eso es importante? Y para eso tienes que acordarte de Ficio, la ley de Frankenstein. Pues oye, pero yo sé que en Ficio les digo que tienen que aprender para que no sufran después de mis zapatos. Sí, Brili. Miren, esta gráfica lo hemos visto en Ficio. En Ficio, nosotros decíamos que este es el capilar pulmonar, este es el alveolo, el intersticio, que es una cosa muy chiquitita, muy pequeña, casi nada. Y estas son las presiones. La presión hidrostática, la presión oncótica, ¿no? Miren la presión hidrostática de la vena de los capilares pulmonares. Apenas 7 milímetros de mercurio, casi nada, una minucia. Entonces, ¿de dónde viene esta presión de los capilares pulmonares?
de la arteria pulmonar y de las venas pulmonares, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando en el paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Las venas pulmonares están normales? No, están con más sangre. Como tienen más sangre, la presión aumenta. Entonces, esto ya no es 7, sino es más de 28 o más de 25 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y tú dirás, doctor, ¿y eso en qué es relevante? Lo que pasa es que cuando este era 7 milímetros de mercurio, la cantidad de agua que llegaba al intersticio era rápidamente absorbida por los linfáticos y casi nada pasaba al alveolo, casi nada. Lo poco que pasaba al alveolo se iba por evaporación, nada más. Lo poquito de agua que se iba al alveolo se iba por evaporación. Pero, pregunta, ¿tú crees que de estos 7 milímetros de mercurio que normalmente le estaba aportando el capilar pulmonar, y que mira, el linfático absorbía menos 5, entonces ese pequeño que restaba se iba por evaporación por el alveolo? Pero si ahora yo en vez de 7 le aumento a más de 28, ¿va a poder el linfático reabsorber todo el agua que se va a salir por presión hidrostática? No. ¿A dónde se va a ir el agua? A los alveolos. A los alveolos. Porque el intersticio es muy delgadito. Se va a llenar un poco de agua y automáticamente lo va a quebrar el alveolo y el alveolo se va a llenar de agua por presión hidrostática. Entonces, por lo tanto, yo tengo líquidos en los alveolos. Por eso la manifestación clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda es básicamente pulmonar. ¿No? ¿Por qué le falta el aire durante los ejercicios o durante subir más de 3 pisos? Porque automáticamente la aurícula izquierda manda sangre a las venas pulmonares aumentan la presión, el alveolo se comienza a llenar de sangre, de agua, perdón. Entonces, pregunta, ¿con el agua adentro el alveolo va a poder hacer difusión? No. ¿Va a poder hacer hematosis? No, pues, no va a poder. Entonces le va a faltar, hay un menor intercambio gaseoso y como consecuencia hay disnea, o sea, dificultad para respirar. Chicos, cuando yo estoy echado completamente, ¿no? O sea, no tengo almohadas, nada por el estilo, ¿qué pasa con el retorno venoso? Aumenta. La sangre que llega al corazón es mayor y eso incluye la del lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona se acueste? La aurícula más agua va a recibir, por lo tanto se va a llenar más de pulmones. ¿Y qué pasa con el paciente? Te dice, doctor, no me puedo acostar más que con 2 o 3 almohadas, porque si yo me quito las almohadas, me falta el aire. ¿Por qué te falta el aire? Porque si tú lo pones completamente horizontal, tiene más retorno venoso, más se llena la aurícula, más presión de las venas pulmonares, más agua en los alveolos. ¿Ya? Es más, ¿eso cómo se llama? A la incapacidad de tolerar el decúbito total. Ortopnea. Y es un signo característico de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ya? Hay personas en las cuales se van a acostar, pero conforme están no tienen ninguna manifestación, pero conforme están durmiendo se va llenando y se va llenando hasta el punto en el cual se llena tanto que intempestivamente se despiertan con falta de aire. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Es otro signo característico de los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Ok? Listo. Entonces, pregunta del millón. ¿Cuál es la forma de manifestación clínica más frecuente de insuficiencia cardíaca izquierda? Pulmonar, mediante la disnea. Y 2, la intolerancia a la actividad física, fatiga y debilidad, ¿no? Que tiene que ver no solo con el llenado de agua de los pulmones, sino también por la disminución del gasto cardíaco, que hemos dicho que tiene, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Bien, vamos ahora a la derecha. Ojo, miren, recuerden qué cosa hemos ido aumentando en la izquierda, la presión de las venas pulmonares. La presión de las venas pulmonares, muy bien. Vamos ahora a la insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca derecha, yo lo que tengo básicamente es que el ventrículo derecho no puede bombear adecuadamente hacia la arteria pulmonar la sangre. Y eso pasa básicamente por 2 cosas. 1, porque el ventrículo tiene una cámara más pequeña, y 2, el derecho, y 2, la musculatura del ventrículo derecho, ¿cómo es comparado con el izquierdo?
más delgado. Entonces, ¿te imaginas qué pasa si yo al ventrículo derecho le ofrezco resistencia como de 120 milímetros de mercurio, 80 como tiene la aorta? ¿Va a poder? No, porque la arteria pulmonar apenas si maneja 20, 5, 10. Profe, ¿cuál Entonces era no la va a que poder. iniciaba? ¿Ah? El ventrículo no podía, ¿qué? Llevar. Bombear la sangre hacia la arteria pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, aquí lo que yo tengo en la insuficiencia cardíaca derecha es que la arteria pulmonar le ofrece demasiada resistencia al ventrículo derecho. ¿Ya? Al ventrículo derecho. ¿Y por qué le ofrece resistencia? Puede ser porque las arterias estén muy estrechadas, o puede ser porque adentro de la circulación pulmonar hay demasiada presión. ¿Te acuerdas qué pasaba con la insuficiencia cardíaca izquierda? Hemos dicho qué pasaba con el aumento de la presión venosa pulmonar, aumentaba. Ok, ¿qué te dije? ¿Cuál era la primera causa de insuficiencia cardíaca derecha? La izquierda. Eso es que el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, a la larga, te puede terminar con insuficiencia cardíaca derecha. Porque ese aumento de la presión, ¿quién no lo va a poder tolerar? El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo no está preparado para esa cantidad de presión que sí maneja el ventrículo. Perdón, el derecho, que no está preparado para las presiones del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué produce como consecuencia de ello? Bueno, igual, como este se queda con mayor cantidad de sangre, la aurícula se va a quedar con más, igual que en el izquierdo. Como no puede bombear adecuadamente, tiene menor retorno venoso, entonces mayor retorno venoso, entonces por lo tanto la aurícula izquierda se va a quedar con más retorno, ¿no? Miren, incapacidad del bombeo del ventrículo derecho genera que retorne, hay flujo retrógrado de la aurícula derecha y la aurícula derecha tampoco tiene valvas y si tiene valvas son ineficientes, ¿no? La válvula de TBS y todas ellas, que son las de la vena cava superior e inferior, son prácticamente, no tienen casi ninguna función, son casi restringidas nada más, ¿no? No sirven. Entonces, toda la sangre que se acumula en la aurícula derecha, ¿retorna a dónde? ¿Los pulmones? No, ¿a dónde? A la vena cava superior y a la vena cava inferior. Entonces, aquí lo que sucede es una congestión venosa periférica. Las venas del sistema venoso se comienzan a llenar de agua, pero más de agua, de sangre, que no puede ser bombeada por la aurícula derecha. Entonces, ¿de dónde recibe drenaje toda la vena cava superior e inferior? De todos los tejidos. Por eso es que la característica de la insuficiencia cardíaca derecha es la congestión de varios tejidos. Empezamos con el primero, lo más frecuente, los tejidos periféricos. Como yo aumento la presión venosa de todos los tejidos periféricos, aumenta la presión de los capilares periféricos. Entonces, si yo aumento la presión de los capilares, ¿qué aumento? Presión hidrostática. Pregunta de examen que les dije, creo que ustedes eran la sección que les pregunté. Paciente que tiene insuficiencia renal, y les puse ahí con la respuesta prácticamente, solo me faltaba subrayar. Paciente que tiene insuficiencia renal, ¿no? Tiene una retención de líquidos y por lo tanto un aumento de la congestión venosa. ¿Qué cosa produce? ¿Cuál es la causa del edema? ¿La caída de la presión osmótica o el aumento de la presión hidrostática? Presión hidrostática. Entonces, ¿por qué se produce el edema en la presión hidrostática? ¿Por qué se produce el edema en la insuficiencia cardíaca? Por aumento de la presión hidrostática. ¿Y por qué aumenta la presión hidrostática? Por eso, porque hay congestión venosa periférica. Por eso es que hay edema en la insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Ahí está. Entonces, ¿dónde normalmente le van a aparecer? Sobre todo en zonas declives, Por eso es que cuando la persona camina, van a ver que está con insuficiencia, que tiene edemas. Cuando la persona está echada, se le va a acumular acá, en la zona del sacrocoxis, ¿no? ¿Qué otro órgano se congestiona? Las suprahepáticas. Y como se congestionan las suprahepáticas, se congestiona el hígado. Entonces el hígado se comienza a congestionar y por lo tanto se comienza a aumentar de tamaño. Eso se llama hepatomegalia. El hígado está grande del paciente con insuficiencia cardíaca derecha porque está lleno de agua, ¿no? Y además se produce algo que se llama reflujo hepatoyugular, que ahorita les voy a explicar qué cosa es. Muy bien.
Como la aurícula derecha no puede bombear adecuadamente la sangre, al ventrículo derecho, también se va a la vena cava superior. Y de la vena cava superior acaba en las venas yugulares, yugular interna y yugular externa. Entonces, la yugular externa, si uno voltea, normalmente algunas personas, sobre todo los más flaquitos y que tienen la piel un poco más clara, van a ver que es una vena que está cruzando aquí en X. A algunos se le nota, a otros no. ¿No? Entonces, normalmente tú la puedes ver, pero lo que no debes de ver es que él está palpitando, porque la vena no es una arteria, ¿o sí? No, la arteria sí palpita, la vena no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo palpita la vena y cuándo la puedes ver clarito? Cuando está demasiado congestionada y llena del agua que no puede bombear la aurícula derecha. Eso se llama ingurgitación yugular. ¿Ya? ¿Ven? ¿Ven el gráfico? ¿No ven la animación? Esa es la ingurgitación yugular. ¿Qué cosa es el reflujo hepatoyugular? Es cuando yo agarro, lo acuesto al paciente, le digo que inspire y agarro con mi mano derecha, le empujo al hígado al momento de la inspiración y al empujarlo lo que estoy haciendo es aplastar a la vena cava inferior. Si la vena cava inferior está completamente congestionada, ¿qué va a pasar cuando yo aplaste con el hígado hacia abajo? Más hacia la aurícula derecha, y como no puede por la vena cava inferior, ¿a dónde se va? A la vena cava superior. Entonces tú vas a ver cómo se hace la ingurgitación yugular producto de esa presión en el hígado. Se llama reflujo hepatoyugular. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué? Disculpe, tú sí pones el caballo. La vena yugular es rama de la vena cava superior. ¿Ah? La vena yugular externa. Bien. Listo. ¿Qué más? Todos los órganos se congestionan, se comienzan a llenar de agua, porque el intersticio comienza a llenarse de agua. ¿No ves que las presiones hidrostáticas en todos los tejidos han aumentado? Entonces, eso incluye el riñón. Por eso es que también puede haber insuficiencia renal por falla cardíaca derecha. Y ¿qué crees? Que también en la mucosa intestinal, si uno hace un corte de una mucosa intestinal de un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, vas a ver que está congestionado, lleno de agua y dematizado. ¿Por qué? Otra vez por el aumento de la presión hidrostática. Entonces, ¿qué se queja el paciente? Anorexia, o sea, no quiere comer, hay problemas de absorción, le dan diarreas y le dan dispepsia, doctor, de lleno y siento como gases cuando voy a comer. ¿No? ¿Por qué? Porque todo ese intestino está dematizado. Como está dematizado, no se absorbe. Si no se absorbe, hay diarreas o hay mayor presencia de gases en el interior del cabello. ¿Ah? Muy bien. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Claro? Ya. Tiene 5 minutos. Gracias.